Era una hoja A4 blanca. En ella había imágenes en blanco y negro de una vida pequeña que empezaba a formarse, junto con un mensaje claro: 6 semanas de embarazo, corazón del bebé sano. Yo estaba embarazada. Después de 3 años de espera, de tantas visitas silenciosas al hospital, y de escuchar las crueles palabras de mi suegra diciéndome que no daría fruto, finalmente, el cielo me sonrió. Supe la noticia esa misma mañana, justo antes de que comenzara esta fiesta infernal. Planeaba darle la sorpresa a Lam, contarle la buena noticia en un momento romántico. Pero él lo arruinó todo. ¿Estás embarazada?, balbuceó Lam. La arrogancia y el alcohol desaparecieron de su mirada, reemplazados por un asombro que no podía creer. Se quedó mirando fijamente la ecografía sobre mi pecho, luego mi rostro, tratando de confirmar si era real o una broma. Yo no respondí, solo esbocé una sonrisa amarga, más amarga que las lágrimas. ¿Qué pasa, amor?, dije suavemente. ¿El juego sigue? ¿Todavía quieres que baile para tus amigos? Mis palabras eran ligeras, pero caían como martillazos en el silencio de la sala. Los amigos de él y Itún palidecieron, bajaron la mirada y ya no se atrevieron a mirarme. Parece que incluso ellos tenían un límite. No se atrevieron a jugar con una mujer que llevaba en su vientre la vida de su futuro hijo. Pero mi suegra, la señora Nga, era otra cosa. Su sorpresa se transformó rápido en ira venenosa. Saltó del sofá, con los ojos inyectados de furia. ¿De embarazada? ¿Con quién?, gritó. No creas que puedes engañar a mi familia con esto. ¿Quién garantiza que ese bebé sea de Lam y no de otro? Sus palabras eran como cuchillos clavándose en mi corazón. Incluso en este momento seguía humillándome, dudando de mi pureza. Lam escuchó a su madre y pareció despertar. No dijo nada para defenderme, ni rebatió las acusaciones. En cambio, una sospecha empezó a brillar en sus ojos. ¿Por qué recién nos dices a dónde fuiste, con quién, qué hiciste?, preguntó, siguiendo la línea de su madre. En sus ojos, yo no solo era inútil, sino una mujer deshonesta. Todo el amor y la confianza que le había dado durante años no valían nada. El dolor se transformó en una fría ira. Esperaba, con una débil esperanza, que este embarazo fuera el hilo que salvaría nuestro matrimonio, que lo hiciera despertar. Pero no, solo mostró sus verdaderos rostros aún más. No lloré, ni me defendí. Sabía que cualquier explicación era inútil ahora. Con calma, retiré la ecografía de mi vestido, la doblé con cuidado y la guardé en mi cartera. Luego agaché la cabeza, recogí mi abrigo y me lo puse de nuevo con dignidad. Mi acción sorprendió a todos, seguramente esperaban un estallido de llanto y humillación. Estoy cansada. La fiesta es de ustedes, disfrútenla, dije con voz tranquila, casi extraña. Me di la vuelta y caminé hacia la escalera, dejando atrás un grupo paralizado y un ambiente lleno de sospechas y vergüenza. Subí peldaño a peldaño de mármol, recordando los primeros días en esta casa. Recordé a Lam de antes, el joven estudiante de arquitectura pobre pero lleno de sueños. Nos conocimos en una cafetería-librería donde yo trabajaba para pagar la escuela. Era una hoja A4 blanca. En ella había imágenes en blanco y negro de una pequeña vida que empezaba a formarse, con un mensaje claro: 6 semanas de embarazo, corazón del bebé sano. Yo estaba embarazada. Después de 3 años de espera, de tantas visitas silenciosas al hospital y de escuchar las crueles palabras de mi suegra diciéndome que no daría fruto, finalmente el cielo me sonrió. Supe la noticia esa misma mañana, justo antes de que comenzara esta fiesta infernal. Planeaba darle la sorpresa a Lam, contarle la buena noticia en un momento romántico. Pero él lo arruinó todo. ¿Estás embarazada?, balbuceó Lam. La arrogancia y el alcohol desaparecieron de su mirada, reemplazados por un asombro que no podía creer. Se quedó mirando fijamente la ecografía sobre mi pecho, luego mi rostro, tratando de confirmar si era real o una broma. Yo no respondí, solo esbocé una sonrisa amarga, más amarga que las lágrimas. ¿Qué pasa, amor?, dije suavemente. ¿El juego sigue? ¿Todavía quieres que baile para tus amigos? Mis palabras eran ligeras,
pero caían como martillazos en el silencio de la sala. Los amigos de él, y Itún, palidecieron, bajaron la mirada y ya no se atrevieron a mirarme. Incluso ellos tenían un límite. No se atrevieron a jugar con una mujer que llevaba en su vientre la vida de su hijo. Pero mi suegra, la señora Nga, era otra cosa. Su sorpresa se transformó rápido en ira venenosa. Saltó del sofá, con los ojos inyectados de furia. «¿De embarazada? ¿Con quién?», gritó. «No creas que puedes engañar a mi familia con esto. ¿Quién garantiza que ese bebé sea de Lam y no de otro?». Sus palabras eran cuchillos clavándose en mi corazón. Incluso ahora seguía humillándome, dudando de mi pureza. Lam escuchó a su madre y pareció despertar. No dijo nada para defenderme, ni rebatió las acusaciones. En cambio, una sospecha empezó a brillar en sus ojos. «¿Por qué recién nos dices a dónde fuiste? ¿Con quién? ¿Qué hiciste?», preguntó, siguiendo la línea de su madre. En sus ojos, yo no solo era inútil, sino una mujer deshonesta. Todo el amor y la confianza que le había dado durante años no valían nada. El dolor se transformó en una fría ira. Esperaba, con una débil esperanza, que este embarazo fuera el hilo que salvaría nuestro matrimonio, que lo hiciera despertar. Pero no, solo mostró sus verdaderos rostros aún más. No lloré, ni me defendí. Sabía que cualquier explicación era inútil ahora. Con calma, retiré la ecografía de mi vestido, la doblé con cuidado y la guardé en mi cartera. Luego agaché la cabeza, recogí mi abrigo y me lo puse de nuevo con dignidad. Mi acción sorprendió a todos, seguramente esperaban un estallido de llanto y humillación. «Estoy cansada. La fiesta es de ustedes, disfrútenla», dije con voz tranquila, casi extraña. Me di la vuelta y caminé hacia la escalera, dejando atrás un grupo paralizado y un ambiente lleno de sospechas y vergüenza. Subí peldaño a peldaño de mármol, recordando los primeros días en esta casa. Recordé a Lam de antes, el joven estudiante de arquitectura pobre pero lleno de sueños. Nos conocimos en una cafetería-librería donde yo trabajaba para pagar la escuela. Pero esta vez no eran lágrimas de debilidad, eran de odio, de rabia contenida. «Hijo mío», susurré mientras me abrazaba el vientre, «perdóname. No pude darte un buen padre ni una familia completa, pero te juro que te voy a proteger, cueste lo que cueste». De pronto, los recuerdos de los días humillantes que viví en esta casa se me vinieron encima, tan claros como si hubieran pasado ayer. Recordé aquel día, hace más de un año, cuando sin querer rompí la copa de cristal favorita de mi suegra, la señora Nga. Me obligó a arrodillarme en la sala durante 3 horas para arrepentirme. Cuando Lam llegó del trabajo y me vio arrodillada, con las rodillas hinchadas y la cara llena de lágrimas, pensé que se acercaría a ayudarme, que me diría algo justo. Pero no. Solo me echó una mirada fría y dijo con voz seca: «Si hiciste mal, tienes que pagar. Quédate arrodillada para que aprendas. La próxima, ten más cuidado». Esa noche, apenas pude arrastrarme hasta la habitación del cansancio. Y aún así, él tuvo el descaro de exigirme que lo complaciera. Dijo que era mi manera de compensar el error. Yo apreté los dientes, soportando, sintiéndome como una muñeca sin alma, usada y pisoteada. Luego recordé mi cumpleaños, hace 6 meses. Fue la única vez en años que él me dijo que saldríamos a cenar solos. Me emocioné tanto que me arreglé bonita, pensando que quizá las cosas mejorarían, que tal vez todavía quedaba algo de cariño. Pero cuando llegamos al restaurante, me di cuenta de que no era una cena romántica, sino una reunión de trabajo con sus socios. Toda la noche estuvo hablando de negocios, brindando, riendo, y yo, ahí sentada, sola, ignorada. Cuando terminó la cena, estaba tan borracho que tuve que ayudarlo a salir del lugar y meterlo al coche. En el camino de regreso, me equivoqué de calle y él, en lugar de reírse, estalló. Me insultó con las peores palabras que había escuchado en mi vida. Luego detuvo el auto en medio del puente de Saigón, me empujó fuera del coche y se fue, dejándome sola, de madrugada, en el frío. Caminé casi 5 kilómetros antes de conseguir un taxi para volver a casa. Cuando llegué, él ya dormía como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, despertó sin recordar nada.
Solo se quejó de que lo dejé dormir sin cambiarle la ropa. Todos esos recuerdos me cortaban el corazón, recordándome lo tonta y ciega que fui. ¿Por qué aguanté tanto? ¿Por qué seguía aferrada a un amor que ya estaba muerto desde hacía años? Tal vez porque me sentía sola. Mis padres estaban lejos, enfermos, y no quería preocuparlos. No tenía amigos, todo mi tiempo y mi energía los había entregado a Lam y a esta familia. Me aislé, me metí sola en una jaula dorada, y me convencí de que eso era felicidad. Pero esta noche, esa jaula se rompió. El ave que estaba dentro no murió, le volvieron a crecer las alas. Y entonces, un pensamiento doloroso me cruzó la mente. Recordé lo que había pasado anoche, antes de la fiesta. Estaba en la habitación preparando la ropa, cuando escuché sin querer a Lam hablando por teléfono con I. La puerta no estaba bien cerrada, así que alcancé a oír algunas frases. No te preocupes, decía él, esta noche habrá diversión. Mi esposa últimamente anda muy rebelde, hay que darle una lección para que sepa quién manda. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó I riendo. Nada nuevo. Solo quiero que aprenda su lugar. Hoy le voy a dar una lección frente a todos. A ver si después de eso todavía se atreve a mirarme a la cara. En ese momento, no quise creer lo que oía. Pensé que quizá había entendido mal, que él no podía ser tan cruel. Pero lo que pasó en la fiesta me demostró que no era un arranque de borrachera, era un plan. Una humillación planeada, pensada desde antes, con calma. Él lo hizo todo con intención, quería humillarme, demostrar que tenía poder sobre mí. Quería convertirme en una mujer obediente, sumisa, sin voz. La crueldad y frialdad de ese hombre ya habían pasado cualquier límite humano. De pronto, se escuchó un golpecito en la puerta. La voz de Lam sonó desde afuera, ya no borracha ni alterada, sino calculada, fría. Mai, ábreme. Necesito hablar contigo. Respiré profundo, limpié las lágrimas y pensé, la función todavía no termina. Me levanté despacio y abrí la puerta. Lam entró, y detrás de él, su madre, la señora Nga. Lam ya no tenía esa cara de furia, ahora fingía cansancio y arrepentimiento. Su madre, en cambio, cruzó los brazos con el rostro duro como piedra. Él se acercó intentando tomarme la mano, pero yo di un paso atrás. Perdóname, dijo con voz grave. Estaba muy borracho. No sabía lo que decía ni lo que hacía. Por favor, perdóname. La señora Nga intervino enseguida, con ese tono autoritario que siempre usaba. Ya te pidió perdón, ¿no? No fue para tanto. Los hombres cuando se emborrachan dicen tonterías, hacen locuras. Como esposa, deberías entenderlo y dejarlo pasar. Los miré a los dos, uno actuando como el pobre culpable, y la otra como la jueza que lo justifica todo. Era una obra de teatro perfecta. No dije nada. Solo los observé en silencio. Mi silencio lo incomodó. Lam se acercó un poco más, fingiendo ternura. Mai, ya no te enojes. Estás embarazada, no es bueno para el bebé. Fue mi culpa, toda mi culpa. Te lo juro, no volverá a pasar. Te lo prometo. ¿Promesas? Qué baratas se habían vuelto sus palabras. Pero yo sabía que tenía que seguir actuando. Levanté la cabeza despacio, con los ojos aún llenos de lágrimas, y pregunté suavemente. ¿De verdad lo prometes? ¿De verdad vas a cuidar de mí y de nuestro hijo? ¿No me vas a hacer daño otra vez? Él levantó la mano, jurando al cielo. Lo miré a los ojos, buscando un poco de sinceridad, pero lo único que encontré fue falsedad. Sabía perfectamente por qué habían cambiado de tono. No era remordimiento. Era conveniencia. Sabían que ese bebé los beneficiaba. La señora Nga necesitaba un nieto para presumirlo ante la familia, para mantener su posición. Y Lam necesitaba un hijo para atarme, para seguir controlando mi vida. Asentí con voz débil. Y te creo, pero necesito tiempo. Lam soltó un suspiro de alivio. Su madre también relajó la cara y dijo. Así está mejor. Descansa temprano y cuídate.
Acuérdate que llevas en tu vientre al primer nieto de esta familia. Se dio la vuelta para irse, pero antes de cerrar la puerta, lanzó una frase cargada de veneno. Mañana iremos al hospital para confirmar el embarazo. Y más te vale que sea en el hospital de nuestra familia, solo ahí confío en los resultados. Y se fueron. La habitación volvió a quedarse en silencio, un silencio tan espeso que dolía. Pero sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza, en el hospital de la familia. El hospital VNAN. El mismo donde la señora NGA era una de las socias principales. Entendí todo de golpe, ella no confiaba en mí, quería controlar hasta el más mínimo detalle, incluso la salud de mi bebé. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Si iba a ese hospital, todo, absolutamente todo, los análisis, los resultados, la información sobre el bebé, estaría en sus manos. Y ahí supe que el verdadero infierno apenas estaba comenzando. ¿Qué podían hacer? Torcer la verdad, montar otra obra para destruirme. No me atreví a seguir pensando. Me sentía como un pescado sobre la tabla, y ellos con cuchillos listos para destriparme en cualquier momento. No podía quedarme a esperar a que me mataran, tenía que buscar una salida. ¿A dónde ir ahora? ¿A la casa de mis padres? No podía. Lam y su madre seguramente irían a presionarlos. No quería cargarles más problemas ni preocupaciones. En medio del caos, un nombre vino a mi mente, la señora Lan, mi madrina. Ella fue amiga de mi madre cuando vivía. Cuando mi madre murió, la señora Lan me acogió y me cuidó como a una hija. Era una mujer extraordinaria, fue una empresaria poderosa, fundadora de un gran grupo textil. Aunque ya está retirada, su voz y sus contactos en el mundo de los negocios siguen pesando mucho. Más importante, es inteligente, astuta y sabe leer a la gente. Desde el principio no simpatizaba con Lam, me advirtió una vez, ese chico tiene mala pinta, ten cuidado. Pero en aquel entonces el amor me cegó y no escuché sus consejos. Ahora quizá ella sea la única que me pueda ayudar. Esperé hasta casi la medianoche, cuando estuve segura de que Lam y su madre dormían profundamente. Salí sigilosamente, bajé las escaleras sin encender la luz, guiándome por la tenue claridad que entraba por la ventana. Tomé el teléfono fijo de la sala y marqué a la señora Lan. No usé mi celular, temía que Lam hubiera instalado algún software espía. Sonó un par de veces y al otro lado se oyó su voz, aún somnolienta pero familiar. Hola. Dijo ella. Mai, ¿eres tú? ¿Por qué me llamas a esta hora? ¿Qué pasa? Mi voz temblaba y casi no podía hablar. En cuanto me oyó, la señora Lan se despertó por completo. Cálmate, hija. Respira hondo y dime qué pasó, me dijo, firme pero tranquilizadora. Contuve el llanto y le conté, en resumen, todo, la humillación en la fiesta, el embarazo, el plan de la señora NGA y su hijo. En el otro lado del teléfono hubo un silencio largo y pesado. Pude oírla suspirar. Después habló con una voz fría y decidida como nunca la había oído. Te lo dije y no me hiciste caso, dijo. Pero llorar ahora no arregla nada. Escucha, primero, bajo ninguna circunstancia vayas al hospital VNAN de esa mujer. Mañana diles que estás con amenaza de aborto y que necesitas atención en la maternidad central, que es la mejor. Yo arreglaré que alguien esté ahí para ayudarte y proteger la confidencialidad. Segundo, no te divorcies ahora. Si te divorcias en este momento, saldrás con las manos vacías y sin derecho a la custodia. Te quitarán al bebé alegando que no tienes trabajo ni bienes. Pero tampoco puedes seguir viviendo con ellos ni un día más. ¿Qué hago entonces? Le dije, desesperada. Vas a vivir, respondió la señora Lan con voz tajante. Y vas a actuar como la esposa arrepentida, la nuera sufrida que reconoce su error. Haz que crean que estás totalmente sometida y que te aferras a este embarazo como a un salvavidas. Cuando bajen la guardia, tendremos tiempo para actuar. ¿Actuar cómo? Pregunté, sin entender del todo. Reúne pruebas, dijo ella, con una sonrisa cortante por teléfono. Pruebas de sus engaños, de sus actos sucios. No solo vamos a divorciarnos,
vamos a hacer que paguen por todo lo que te hicieron. Ese Lam, su empresa no llegó a donde está hoy sin secretos oscuros, y mi madrina me prometió que se encargaría de descubrirlos todos. Y esa tal señora NGA, tan codiciosa y cruel, seguro que tampoco es una mujer intachable. Las palabras de la señora Lan me recorrieron como una descarga eléctrica. La desesperación y el miedo dentro de mí comenzaron a desvanecerse, dando paso a un sentimiento diferente, rabia y ganas de venganza. Tenía razón, no podía caer, no podía permitir que mi hijo naciera sin mí o tuviera que crecer en una familia así. La llamada terminó y sentí que ya no estaba sola. Tenía una segunda madre, una estratega poderosa y astuta a mi lado. Volví silenciosa a mi habitación y me acosté junto al hombre que dormía profundamente. Miré su rostro, aquel que alguna vez amé con toda mi alma, ahora solo veía al enemigo. Esta obra la interpretaría con él, pero ya no sería él quien escribiera el guión ni decidiera el final. A la mañana siguiente me desperté con un plan claro en la cabeza. Ya no era la Maya asustada de anoche, ahora era una actriz. Mi papel, la esposa abatida, asustada y completamente dependiente. Me tumbé en la cama, con el ceño fruncido, abrazando mi vientre. Cuando Lam entró, hablé débilmente. Amor, me duele mucho la panza. Lam se acercó de inmediato, preocupado. ¿Dónde te duele? Vamos al hospital ahora mismo. Perfecto, justo como lo planeé, que él se preocupara, que se sintiera culpable por su cuenta. Su rostro cambió de inmediato. No es nada, no pienses cosas raras. Voy a llamar a mi madre, ella sabrá qué hacer, dijo mientras salía corriendo. Un momento después, entró la señora NGA, todavía con expresión molesta pero con un toque de preocupación. Se acercó y puso su mano sobre mi frente. No tienes fiebre, ¿verdad? No, solo un dolor constante en la parte baja de la panza, dije, forzando unas lágrimas. ¿Tú y nuestro nieto estarán bien? Preguntó, finalmente mostrando inquietud. Sabía que estaba calculando. Si algo pasaba con este embarazo, sus planes también se vendrían abajo. Al final dijo. Está bien, que Lam te lleve al hospital VNAM para revisar bien. Ahí estaba, el momento decisivo. Sacudí la cabeza, aún abrazando mi vientre. No iré a VNAM. Es un hospital general, no especializado en maternidad. Lo mejor es ir a la maternidad central. Allí hay los mejores especialistas y tecnología avanzada. Me preocupo por nuestro nieto. Mis palabras dieron justo en el blanco. La señora NGA podía odiarme, pero no podía ignorar al nieto que tanto esperaba. Tras pensarlo un momento, asintió a regañadientes. Está bien, a la maternidad central. Lam, llévala y asegúrate de que la revise el mejor médico. Lam obedeció rápidamente, ayudándome a levantarme. Caminé débilmente, apoyándome completamente en él. Mientras íbamos, fingí cerrar los ojos y descansar, pero en realidad estaba enviando mensajes a la señora Lam para mantenerla al tanto de que todo iba según lo planeado. Cuando llegamos a la maternidad central, todo estaba listo. Apenas entramos a urgencias, una doctora con mucha experiencia, designada por la señora Lan, nos recibió. Se presentó como la jefa de sala y se haría cargo de revisarme personalmente. Lam y la señora NGA, que nos acompañaba para supervisar, se sintieron tranquilos creyendo que todo estaba bajo control. Me llevaron a una sala de examen privada. Después de examinarme, la doctora me habló con seriedad. Tu caso muestra signos de amenaza de aborto leve, probablemente por el estrés. Lo mejor es que ingreses unos días para observación. Así podemos asegurarnos de que todo vaya bien y aplicar el mejor tratamiento para tu bebé. Lam y la señora NGA no dudaron ni un segundo y accedieron rápido a internarme. Me llevaron a una habitación privada, tranquila y cómoda. Primer paso completado. Por fin estaba fuera de su control directo, con un espacio seguro y tiempo valioso para pensar. Durante los días siguientes, interpreté perfectamente mi papel de paciente. Me quedaba en la cama, leía, escuchaba música y nunca dejaba entrever mis planes. Lam y la señora NGA me visitaban todos los días, llevando comidas y suplementos.
Lam no paraba de pedir disculpas y prometer cosas. La señora Nga, en lugar de regañarme, ahora se limitaba a dar consejos sobre cuidar la salud del nieto preciado. Yo solo sonreía y asentía. Mi obediencia los hacía confiar aún más, creyendo que ya me habían doblegado por completo. Mientras tanto, la señora Lan y su red comenzaron a actuar. Cada noche, después de que Lam se iba, ella venía a verme en secreto. No como madrina, sino como una vieja amiga de mi madre. Me traía la información más importante. Lam, dijo un día, con voz grave. Su empresa parece brillante por fuera, pero por dentro está vacía. Ha tenido pérdidas estos años y solo sobrevive con contratos que consiguió gracias a tu reputación y contactos. Además, tiene deudas importantes con el banco. ¿Y la señora Nga? Pregunté. La señora Lan sonrió con ironía. Peor aún. Hemos investigado, es adicta al juego, no juegos pequeños, sino apuestas en la bolsa. Ha perdido una fortuna y un grupo peligroso le exige pagar en un mes. Todo encajó. Por eso necesitaban dinero, por eso apuntaban a la empresa de mi padre, y por eso la señora Nga deseaba un nieto a toda costa. Necesitaba un heredero que atara a Lam y lo obligara a cargar con sus deudas. No eran solo crueles, eran animales acorralados, listos para hacer cualquier cosa para salvarse. ¿Y ahora qué hacemos, madre? Pregunté, preocupada. La señora Lan me acarició la mano, fría y decidida. Todavía no. Déjalos pensar que van a conseguir lo que quieren. Tú quédate aquí, cuidando tu embarazo. Lo más importante ahora eres tú y tu hijo. Si quieres atrapar a un animal venenoso, espera a que meta la cabeza en la trampa. Sentí una tranquilidad absoluta. Sabía que se estaba preparando una trampa mucho más grande, una tormenta que esta vez no me arrastraría a mí. Una semana después, mi salud y la del bebé estaban estables. Pasaba la mayoría del tiempo leyendo y aprendiendo sobre negocios y finanzas. La historia de Lam y su madre me dio una lección valiosa: nunca confiar ciegamente y, sobre todo, siempre tener conocimiento propio. Debía armarme de armas para protegerme a mí y a mi hijo. Cada noche, la señora Lam venía con información fresca. He puesto dispositivos de vigilancia en el auto de Lam, me susurró una noche. No solo tiene negocios turbios, sino también amantes. Mi corazón se apretó. Aunque ya no lo amaba, la traición dolía. ¿Quién? Pregunté. Su secretaria personal. Una chica joven, bonita, astuta y muy buena sacando dinero. Lam le compró un departamento y un auto a su nombre. Mientras yo permanecía en casa, sufriendo en silencio, él se divertía con otra mujer afuera. La rabia volvió a subir, pero esta vez la controlé de inmediato. Ahora no era momento de ponerse celosa. Toda la información era solo una pieza en este juego. ¿Tu madre tiene pruebas? Pregunté. Por supuesto, sonrió la señora Lan. Tenemos videos de ellos entrando y saliendo de hoteles, los extractos de cuenta que Lam le transfería a escondidas. Todo está registrado. Pero no vamos a usarlos todavía. Tu as bajo la manga debe salir en el momento decisivo. Asentí, confiando plenamente en su estrategia. Una semana después, la doctora me dijo que estaba lo suficientemente recuperada para salir del hospital. Lam y la señora Nga vinieron a recogerme con caras felices, pensando que ya estaba completamente recuperada y que la víctima estaba lista para que continuaran con su juego. Mientras recogía mis cosas, sin darme cuenta dejé un cuaderno pequeño bajo la almohada. Era un diario que había empezado a escribir durante los días en el hospital, donde anotaba mis miedos, mis culpas por molestar a mi esposo y a mi suegra. Escribí que reconocía mis errores, que intentaría ser una buena esposa y nuera. Sabía que la señora Nga, con su desconfianza, no lo dejaría pasar. Esa misma noche, mientras yo estaba en el baño, la señora Nga se coló en mi cuarto. Por la rendija de la puerta la vi abrir mi diario y leerlo, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Estaba convencida de que me había domesticado. La mitad del plan ya había funcionado. Los días siguientes viví como otra persona. Ya no solo soportaba en silencio, sino que me mostraba dócil de manera activa.
Me levantaba temprano para preparar desayunos abundantes para la familia. Compraba suplementos caros para la señora NGA, diciéndole que era para su salud. Me interesaba por el trabajo de Lam, daba consejos aunque sabía que era absurdo, solo para aparentar interés. Mi cambio radical sorprendió al principio a Lam y a la señora NGA, pero pronto creyeron que era efecto del embarazo, que me hacía pensar más en la familia. Especialmente, empecé a mostrar un interés exagerado por el trabajo de Lam, llevándole comida al mediodía. Por supuesto, mi intención no era cuidar a mi esposo, sino observar todo de cerca. Cuando entré a la empresa después de tanto tiempo, me sorprendí, estaba mucho más grande, empleados por todos lados, todo parecía profesional. Pero yo sabía que detrás de esa fachada había problemas. Mientras llevaba la comida, observaba y hacía preguntas, sobre todo en contabilidad. Usé mi apariencia amable y vulnerable para ganarme la confianza de los empleados. Me quejaba de lo aburrido que era estar en casa, de lo inútil que me sentía al no conocer el negocio de Lam. Fue así como conocí a la contadora principal, la señora Hoa, una mujer de mediana edad con aspecto serio pero ojos amables. Sentí que no le agradaban Lam ni sus amigos. Empecé a acercarme y ganarme su confianza, le llevaba regalos pequeños para sus hijos, preguntaba por su familia. Poco a poco, se abrió conmigo. Un mediodía, cuando estábamos solas en el comedor, suspiró y dijo: «Pobrecita, te tocó un esposo que solo piensa en sí mismo». Aproveché la oportunidad, con los ojos húmedos. «Sí, lo sé, pero como esposa, ¿qué puedo hacer? Solo me preocupo por la empresa. Últimamente Lam sale mucho con clientes y parece que gasta fuerte. Temo que se deje influenciar por malas compañías y eso afecte la empresa». La señora Hoa me miró con un poco de compasión y, después de dudar un momento, susurró: «Tienes razón, también he notado muchos gastos extraños. Últimamente Lam está pidiendo desembolsos grandes por gastos de representación, pero los comprobantes son rarísimos. Cuando pregunto, él lo despacha y me pide que no indague», me dijo la contadora. Perfecto, esa es la primera pista, pensé. Sabía que iba por buen camino. Tomé la mano de la señora Hoa y, suplicante, le dije: «¿Podrías ayudarme? No quiero mucho, solo saber si la empresa está verdaderamente bien. ¿Me dejarías ver unos cuantos libros contables? Prometo que no se lo diré a nadie. Solo quiero proteger lo que mi marido ha construido». La señora Hoa dudó. Sabía que era irregular, pero al ver mis ojos llorosos y la panza que crecía, su compasión ganó. «Está bien», aceptó, pero solo una vez y en secreto. Me puse tan feliz que casi lloro. No sabía que esa decisión la salvaría a ella también más adelante. La primera puerta secreta de la empresa One Lam se abrió y detrás encontré un laberinto de enredos y delitos. La oportunidad llegó un viernes por la tarde, la mayoría del personal se había ido temprano. Fingí llevarle la comida a la señora Hoa, que se quedaba a trabajar. En la oficina de contabilidad, con la luz amarilla y el lugar vacío, ella cerró con llave y encendió su computadora. «Tienes solo 30 minutos», me advirtió, nerviosa. «Yo vigilo la puerta», dijo ella. Me senté en su silla, las manos temblando al tocar el ratón. Ahí tenía frente a mí todo el mundo financiero de la empresa de Lam, un mundo al que nunca me había dejado entrar. No soy experta en contabilidad, pero tampoco tonta. Con la guía remota de un especialista que la señora Lam contrató, supe qué buscar. Me concentré en gastos de representación, marketing y consultoría. Como dijo la señora Hoa, las cifras eran anormalmente altas. Abrí un archivo llamado Socios VIP, una lista de empresas que recibían contratos por cientos de millones, incluso miles. Tomé captura de pantalla. Un nombre llamó mi atención: Joan Kim Media. Aparecía una y otra vez con contratos enormes. Envié la lista en secreto a la gente de la señora Lam para que lo verificaran. Mientras esperaba, seguí buscando en los archivos escaneados de contratos. La firma de Lam estaba por todos lados, confiada y amplia. Pero al abrir el contrato con Joan Kim me quedé helada. El representante era un nombre conocido, MNH Tun, el amigo enfermo de Lam. Claro, estaban coludidos.
Joan Kim era una empresa fantasma creada para sangrar la compañía de Lam. Mi teléfono vibró, mensaje de la señora Lan, Joan Kim, Ampak, Min Kang, todas empresas pantalla. Los directores son familiares o amigos cercanos de Lam y de su círculo. Todo quedó claro. No era la corrupción de una sola persona, era un grupo criminal. Habían convertido la empresa en una máquina para desviar dinero y repartirlo entre ellos. Copié todos los archivos sospechosos y las hojas de cálculo a una memoria USB que había llevado para eso. Los 30 minutos pasaron volando. La señora Hoa tocó la puerta para avisar que el tiempo se acabó. Cerré ventanas, borré el historial y dejé todo como estaba. Le di las gracias a la señora Hoa y, temblando, le entregué un sobre gordo en agradecimiento. Toma esto, para que cuides a los niños. Te lo agradezco mucho, le dije a la señora Hoa. Ella quiso rechazarlo, pero insistí, si no lo tomas, no me voy a quedar tranquila. Piénsalo como un pequeño regalo. Salí de la empresa de Lam con el USB bien apretado en mi bolsa. Se sentía como si llevara una bomba a punto de estallar. Cuando explotara, volaría todo por los aires. Pero sabía que esas pruebas, aunque importantes, no eran suficientes. Solo demostraban que Lam hacía negocios turbios, pero no lo derribaban completamente, y mucho menos para pelear la custodia de mi hijo. Necesitaba algo más fuerte, un golpe definitivo. Y nunca hubiera imaginado que la siguiente pista vendría de mi suegra, la señora Nga. Aunque ya tenía pruebas del negocio ilegal de Lam, seguía actuando mi papel. Pero el odio y el desprecio que sentía por dentro hacían cada vez más difícil fingir sonrisas. Empezaba a sentirme agotada. Un día, la señora Nga, en su entusiasmo por la idea de pronto tener dinero para pagar deudas, me dio sin querer un arma más filosa. Una noche, cuando estábamos solo ella y yo en casa, de repente se volvió extrañamente cercana. Me hizo sentar en el sofá y sacó un álbum de fotos antiguo. Siéntate, Mai, que te voy a mostrar esto, dijo. Fue pasando las páginas, mostrándome fotos de Lam cuando era niño. ¿Ves? Desde pequeño era apuesto. Y mira cuántas chicas ricas lo seguían y él solo eligió a una, comentó con orgullo. Yo solo sonreí forzada. Sabía que intentaba ganarse mi confianza, construyendo la ilusión de una familia feliz para manipularme después. Cuando llegó a las últimas páginas, se detuvo en una foto amarillenta. Mostraba a una mujer joven, bonita, con rasgos parecidos a los de ella. ¿Quién es, mamá? Pregunté curiosa. Sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y amargura. Es pariente de Lam, la hermana de la madre, dijo con un suspiro. La pobre chica tuvo mala suerte, hermosa y talentosa, pero se casó con un hombre violento y jugador. No lo soportó, se fue con su hijo hace más de 10 años y nunca más supimos de ella. Había algo en su mirada que me hizo sentir que la historia no era tan simple. ¿Y el esposo? Pregunté. Ese tipo, dijo la señora Nga, con desprecio, después de que se fueran mujer e hijo, hizo negocios ilegales, lo arrestaron y murió en la cárcel por enfermedad. Justicia divina, por fin. ¿Y el hijo? Debe de ser grande ya, ¿no? Pregunté. Al mencionar al niño, su expresión cambió. Se vio incómoda y cerró el álbum de golpe. Ah, ya ni recuerdo. Perdimos contacto, cambió de tema rápidamente. Mejor dime, ¿quieres comer algo? Que yo mande a preparar. Su evasión aumentó mis sospechas. ¿Por qué reaccionaba raro al mencionar al hijo de su hermana? Mi intuición me decía que había un secreto detrás de todo esto. Esa misma noche llamé a la señora Lan y le conté la conversación y mis sospechas. Mamá, ¿puedes investigar a la hermana y al hijo de la señora Nga? Siento que algo no está bien. Silencio al otro lado. Luego la señora Lan dijo con voz firme. Está bien, déjamelo a mí. Una mujer sabe leer a otra mujer. Días después, la señora Lan me llamó, su voz esta vez llena de ira. Mai, siéntate, lo que voy a decirte te va a sorprender. ¿Qué pasa, mamá? Pregunté. La hermana de la señora Nga no se fue por su esposo violento.
Murió en un accidente de tráfico hace 15 años. ¿Qué? Me quedé helada. Y quien causó el accidente no fue otro más que su esposo. Pero el caso quedó cerrado de manera extraña. Solo unos años de prisión por un delito menor, y todo indica que la señora NGA arregló todo para encubrirlo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué la señora NGA ocultaría la verdad sobre la muerte de su hermana? ¿Por qué protegería al culpable? ¿Y el hijo? ¿Qué pasó con él, mamá? ¿Dónde está ese niño ahora? Eso era lo más terrible. La voz de la señora Lan tembló de rabia. Después de que la madre murió y el padre fue a la cárcel, el niño fue llevado a un orfanato. Pero a los pocos meses desapareció del orfanato de forma misteriosa. Nadie sabe si está vivo o muerto. La última persona que lo visitó antes de que desapareciera fue la señora NGA. Un escalofrío me recorrió la espalda. No quería creer lo que oía. Se estaba destapando una conspiración horrible, un crimen atroz. La señora NGA, la suegra con la que había vivido tantos años, no solo era avara y cruel, podía ser una asesina, un monstruo con piel humana. ¿Por qué habría matado a su hermana y desaparecido con su propio sobrino? ¿Por dinero? ¿Por quedarse con la herencia? Esas preguntas me perseguían y solo la señora NGA tenía las respuestas. La verdad del pasado de la señora NGA explotó en mi cabeza como una bomba, dejando ruinas y terror. La veía pasear por la mansión, sonreír, darme lecciones, y me daba horror pensar en lo que podía ocultar bajo esa fachada de dama elegante. Traté de mantener la calma y seguir con mi actuación, pero cada vez que la enfrentaba tenía que luchar para no mostrar en la mirada mi repulsión. Sabía que caminaba por una cuerda muy delgada. Si ella se daba cuenta de que yo ya sabía, nadie sabía hasta dónde sería capaz de llegar. Necesitaba más pruebas irrefutables que la llevaran ante la ley. ¿Pero cómo conseguirlas si todo pasó hace 15 años y las huellas podían estar borradas? Justo cuando me sentía desorientada, llegó una oportunidad inesperada. Una mañana la señora NGA recibió una llamada. Contestó en la sala, sin recordar que yo estaba sentada en la mesa cercana. «¿Aló? ¿Quién habla?», dijo, algo irritada. Al otro lado le dijeron algo que hizo que su cara cambiara al instante. Palideció. «¿Qué dices? ¿Cómo conseguiste mi número?», susurró al alejarse al balcón, ya casi en pánico. Alcancé a escuchar palabras sueltas: dinero, silencio, vida. Cuando terminó la llamada volvió a entrar temblando, con el rostro perdido. Murmuraba para sí misma: ¿por qué? ¿Por qué ahora? Pasó todo el día intranquila, sin poder quedarse quieta. Esa noche llamó al ama a su cuarto y cerraron la puerta. No pude oír la conversación, pero cuando él salió se le veía igual de tenso. Se fue directo a la barra, sirvió un trago fuerte y lo bebió de un golpe. Supe al instante que algo grande había sucedido. Alguien del pasado había vuelto y estaba chantajeando a la señora NGA. Llamé a la señora Lan y ella actuó con rapidez. Puso gente a seguir cada movimiento de la señora NGA. 2 días después me llamó. «Mai, esa mujer va a moverse», me dijo. «Acaba de sacar una cantidad enorme, 500 millones de dólares. Esta noche, a las 9, tiene cita con un hombre en una cafetería vieja en el barrio de GOVP. Es nuestra oportunidad». Mi corazón latió con fuerza. «¿Qué hacemos?», pregunté. «Puse cámaras y micros en ese lugar», me respondió ella. «Pero necesito que estés en un sitio seguro desde donde puedas observar. Hay cosas que hay que ver con los propios ojos». Esa noche le dije a Lam que me dolía la cabeza y que me acostaría temprano. Cuando comprobé que él había salido con sus amigos, me fui sigilosa. La señora Lan tenía un coche esperándome. Me llevaron cerca de la cafetería. Sus gentes se había mezclado entre los clientes normales. A mí me dejaron en otro carro, oculto, desde el cual veía todo a través de una pequeña pantalla conectada a las cámaras ocultas. A las 9 en punto llegó la señora NGA. Vestía de negro, con sombrero y lentes oscuros, como si quisiera pasar desapercibida. Se sentó en la mesa más oscura del lugar. Unos minutos después llegó un hombre delgado, de 1,60, con el rostro marcado por la vida y una cicatriz en la mejilla.
Llegaste puntual, dijo el hombre con voz rasposa. ¿Dónde está el dinero? Ella le entregó la bolsa y el hombre la guardó sin mirar, como intentando ocultarse. Pero la conversación escaló. El hombre empezó a decir cosas terribles, que esos 500 millones eran solo los intereses por 15 años de silencio, que ella le debía mucho más. Cuando la señora NGA intentó justificarse y decir que el trato no era así, el hombre la interrumpió con dureza. A nuestro trato fue claro, dijo él. Yo hice tiempo en la cárcel por lo de tu hermana, acepté cargar con la culpa para que tú no fueras señalada. A cambio, tú debías cuidar a mi hijo y criarlo bien. ¿Y qué hiciste? Lo mataste. Tiraste a mi sangre al olvido. ¿Crees que te voy a dejar así? Todo se congeló dentro de mí. ¿Así que ese hombre era el esposo de la hermana muerta? ¿El padre del niño desaparecido? Y no era el culpable del accidente. La verdadera responsable era la señora NGA. Yo no podía creerlo. La señora NGA tartamudeó, visiblemente asustada. No sé dónde está, lo dieron en adopción, no sé nada, balbuceó. Pero el hombre no quería excusas. Había investigado y decía que ella había entregado al niño a una pareja en la frontera, que cortó todo contacto, en otras palabras, que vendió a su propio sobrino. El hombre rompió a llorar de rabia y dolor, había perdido a su esposa y ahora también su hijo. Dijo que ya no quería dinero, quería justicia. Iba a denunciarla. La señora NGA, desesperada, empezó a suplicar, ofreciéndole cualquier cosa con tal de que no hablara. Pero el hombre no cedió. Entonces, en un acto de locura, la señora NGA sacó un cuchillo pequeño de su bolso y se lanzó contra él. Todo pasó en un segundo. En ese momento, la gente del café se levantó de golpe. Eran policías vestidos de civil, la señora Lan ya había avisado a las autoridades. Antes de que la cuchillada alcanzara al hombre, alguien la detuvo. La señora NGA fue arrestada por intento de homicidio y por encubrir un crimen. Su desesperado ataque quedó grabado en video. Esa grabación, junto con la declaración del señor Un, el esposo de la hermana fallecida, y todas las pruebas que habíamos juntado, formaron un expediente sólido. El caso se reabrió y la verdad sepultada durante 15 años salió a la luz. Resultó que la señora NGA no solo había planeado el accidente que mató a su hermana, sino que también había eliminado al sobrino para quedarse con la herencia. Lo hizo por codicia. Quería controlar todo el patrimonio familiar y atar a Lam a sus deudas con un heredero bajo su mando. La detención de la señora NGA sacudió a la alta sociedad de Saigón. La noticia corrió como reguero de pólvora. Lam, al enterarse de que su madre había sido arrestada, se vino abajo, corrió a la comisaría, pero ya era demasiado tarde. El imperio que ellos habían montado sobre mentiras y delitos empezaba a desmoronarse. Ese fue el momento que yo esperaba. Mientras Lam se hundía en la crisis, yo di el paso decisivo, entregué a la policía toda la documentación que probaba los desvíos de la empresa, los contratos falsos y el fraude financiero. Al mismo tiempo presenté la demanda de divorcio, adjuntando pruebas de su infidelidad, del humillante plan para avergonzarme y de su complicidad en los crímenes familiares. Una verdadera tormenta cayó sobre Wan Lam. De repente, tenía que enfrentar dos batallas al mismo tiempo. Por un lado, la investigación criminal que podía enviarlo a la cárcel, por otro, el divorcio que podía dejarlo sin nada. Sus amigos cercanos, y Tun, al enterarse, cortaron todo contacto y desaparecieron. Las empresas fantasma que habían creado fueron descubiertas, y toda la red de estafas organizadas se vino abajo. Lam quedó completamente solo. Corrió de un lugar a otro, buscando a quienes antes se consideraban sus aliados, pero nadie quería involucrarse con una familia de delincuentes al borde del colapso. En su desesperación, volvió a buscarme a mí. Esta vez no había arrogancia ni falsa preocupación. Se arrodilló frente a mí, en la misma mansión que alguna vez creyó suya, llorando y suplicando. Mai, me equivoqué, lo sé, por favor, perdóname esta vez, retira la demanda, haré todo lo que digas, me divorciaré de ella, volveré contigo y tu hijo, solo te pido que me salves ahora. Lo miré. El hombre elegante, seguro de sí mismo, que solía ser, ya no existía. Solo quedaba un ser miserable, llorando, suplicando.
pero no sentí lástima ni perdón. Sonreí con frialdad. ¿Tienes derecho a decir perdón? Y dije, con voz cortante, ¿cuándo me obligaste a desnudarte en esa fiesta? ¿Cuándo conspiraste con tu madre para apoderarte de mi familia? ¿Cuándo supiste que tu madre mató a su propia hermana y eliminó a su sobrino y callaste? Entonces, ¿sí pensaste en perdón? Cada palabra mía era como un puñal en su corazón. Lam se quedó sin palabras. No solo me debes una disculpa, Wan Lam, continué, endureciendo la voz. Le debes a mi padre, le debes al hijo que llevo en mi vientre, le debes a ti mismo y le debes al desafortunado hijo de tu hermana. Esa deuda jamás podrás pagarla completamente. Me di la vuelta. No quería ver otra vez ese rostro miserable. Dejé que la ley se encargara de él. Esa fue mi última palabra para Lam. Días después, se emitió la orden de arresto para Wan Lam, quien fue esposado y llevado fuera de su propia empresa, frente a cientos de empleados. En ese momento, supe que esta partida había terminado. Había ganado, pero era una victoria amarga, conseguida con muchas lágrimas y dolor. Tras la detención de Lam, apareció una visitante inesperada, la secretaria To, la mujer que se había metido en mi familia. La encontré en la mansión de la señora Lan, donde yo vivía con mi vientre ya grande. Ya no lucía altiva ni orgullosa como en las fotos, su rostro estaba demacrado y sus ojos hinchados de tanto llorar. No gritaba ni me insultaba. Solo me miraba con ojos llenos de rencor y súplica. S.H. Mai, por favor, dijo con voz ronca. Salva a Lam. No es tan malo como crees. Todo lo que hizo fue por mí y por este hijo. Miré a su vientre, y un sentimiento complejo me invadió. Yo también era mujer, también estaba a punto de ser madre. Y entendí su miedo y su desesperación en ese momento. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Eso fue lo más terrible. La voz de la señora Lan tembló de rabia al contármelo. Después de que la madre murió y el padre fue preso, el niño lo llevaron a un orfanato. Pero al poco tiempo desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Y la última persona que lo visitó antes de que se esfumara fue la señora Nga. Un escalofrío me recorrió la espalda. No quería creer lo que estaba escuchando. Estaba saliendo a la luz una trama horrible, un crimen atroz. La señora Nga, la suegra con la que llevaba años conviviendo, no solo era avara y cruel, podía ser una asesina, un monstruo con piel humana. ¿Por qué habría mandado matar a su propia hermana y desaparecer a su sobrino? ¿Por dinero? ¿Para quedarse con la herencia? Esas preguntas no me dejaban en paz. La verdad explotó en mi cabeza como una bomba. Ver a la señora Nga pasearse por la mansión, sonreír y darme lecciones me daba escalofríos. Bajo esa fachada de dama elegante había un alma oscura y unas manos manchadas de sangre. Intenté mantener la calma y seguir interpretando mi papel, pero cada vez que la veía tenía que controlar la repulsión en mi mirada. Caminaba por una cuerda floja. Si ella sospechaba que yo sabía algo, no se sabía de lo que sería capaz. Necesitaba pruebas sólidas, imposibles de refutar, para llevarla ante la ley. ¿Cómo encontrarla si todo había ocurrido hace 15 años y los rastros podrían estar borrados? Justo cuando me sentía perdida, llegó una oportunidad. Una mañana la señora Nga recibió una llamada y, sin darse cuenta, lo hizo frente a mí. Al otro lado le dijeron algo que la dejó pálida, se alejó al balcón y empezó a susurrar, pero yo alcancé a oír palabras sueltas: dinero, cállate, tu vida. Entró de nuevo temblando y pasó el día intranquila. Aquella noche cerró la puerta para hablar con Lam a solas. Cuando él salió, se le veía igualmente tenso. Se fue directo a la barra y se bebió un trago fuerte de un golpe. Supe que alguien del pasado estaba chantajeando a la señora Nga. Le conté a la señora Lan y ella actuó de inmediato. Puso gente a seguir a la señora Nga. 2 días después me llamó. La señora Nga había sacado 500 millones de don en efectivo y tenía cita esa noche en una vieja cafetería de GoVP con un hombre. Era nuestra oportunidad. La señora Lan tenía cámaras y micrófonos en el lugar, pero necesitaba que yo estuviera en un sitio seguro para vigilar. Esa noche fingí dolor de cabeza y me fui cuando comprobé que Lam había salido con sus amigos. La señora Lan tenía un coche esperándome.
Su gente ya estaba mezclada entre los clientes. Me dejaron en otro carro, ocultada, desde donde veía todo por una pequeña pantalla conectada a las cámaras. A las 9 en punto llegó la señora Nga, vestida de negro, con sombrero y lentes oscuros, intentando pasar desapercibida. Se sentó en la mesa más oscura. Minutos después apareció un hombre delgado de unos 60 años, con la cara marcada y una cicatriz. Le dijo, «¿Llegaste puntual? ¿Dónde está el dinero?» Ella le dio la bolsa y la conversación se fue tensando. El hombre dijo que esos 500 millones eran solo los intereses por 15 años de silencio. Ella le debía mucho más. Cuando ella se defendió, él la acusó de traición. «Yo me comí la cárcel por ti. Tú debías cuidar a mi hijo y ¿qué hiciste? Lo mataste. ¿Lo vendiste? ¿Crees que te voy a dejar así?» Se me heló la sangre. Ese hombre era el esposo de la hermana muerta, el padre del niño desaparecido. La señora Nga intentó excusar que lo dieron en adopción, pero él dijo que había investigado y que ella había entregado al niño a una pareja en la frontera y cortado todo contacto. En otras palabras, lo había vendido. Lloró de rabia y dijo que no quería más dinero, quería justicia. Iba a denunciarla. La señora Nga, desesperada, suplicó y ofreció más plata, pero él ya no escuchaba. Entonces, en un acto de locura, ella sacó un cuchillo y lo atacó. Todo pasó en un segundo, pero las cámaras y la gente estaban listas. Eran agentes encubiertos que la señora Lan había hecho poner en la cafetería. Antes de que la cuchillada alcanzara al hombre, alguien la detuvo. La señora Nga fue arrestada por intento de homicidio y por encubrir un crimen. Su ataque quedó grabado. Esa grabación, junto con la declaración del señor Un, el esposo de la hermana fallecida, y todas las pruebas que habíamos reunido, formaron un expediente implacable. El caso se reabrió. La señora Nga no solo organizó el accidente que mató a su hermana, sino que también eliminó al sobrino para quedarse con la herencia. Su motivo fue la codicia. La detención sacudió a la alta sociedad de Saigón, la noticia se esparció rápidamente. Lam, al enterarse de la detención de su madre, se derrumbó y corrió a la comisaría, pero ya era demasiado tarde. El imperio que habían construido con mentiras y delitos comenzó a desmoronarse. Llegó el momento que yo esperaba. Con Lam en crisis, yo di el golpe final, entregué a la policía todos los documentos que probaban el desvío de fondos, los contratos falsos y el fraude financiero. Al mismo tiempo presenté la demanda de divorcio con pruebas de su infidelidad, del plan para humillarme y de su complicidad en los crímenes de su madre. Una tormenta cayó sobre Wan Lam. Tenía dos frentes, la investigación penal que lo podía llevar a la cárcel y el divorcio que lo podía dejar en la ruina. Sus amigos y Tun desaparecieron, las empresas pantalla fueron descubiertas y toda la red de fraude se desmanteló. Lam quedó solo, pidiendo ayuda a quien antes había humillado. Se arrodilló frente a mí, llorando y suplicando que retirara las denuncias, que lo salvara. Pero yo ya no podía ni quería perdonar. Le recordé sus crímenes y los de su madre, su silencio, su complicidad, su traición. Días después emitieron la orden de arresto contra Lam. Lo esposaron y lo sacaron de su propia empresa frente a cientos de empleados. Su imperio había caído. Fue una victoria mía, pero amarga, pagada con muchas lágrimas. Después apareció To, la secretaria, en la casa de la señora Lan, donde yo vivía con el embarazo avanzado. Ya no era la mujer segura de las fotos, estaba demacrada, con los ojos hinchados de llorar. No gritó, solo me pidió que salvara a Lam, por favor, C.H. Mai, no lo dejes. Hizo todo por mí y por este hijo. Yo la miré y sentí una emoción complicada, también soy mujer, también estoy a punto de ser madre, y entendí su miedo. Pero esa empatía no borraba lo que ella y Lam habían hecho. Le pregunté con calma si sabía que las casas y el coche que él le regaló venían del dinero robado de la empresa, si sabía cuánta gente habían arruinado para conseguir esos contratos, y si sabía cómo la habían tratado a mí. Calló. Sabía, o al menos sospechaba, pero eligió mirar hacia otro lado y disfrutar de una vida construida sobre el dolor ajeno. No puedo ayudarlo, le dije. Él debe pagar por lo que hizo. Tú y tu hijo elegiste ese camino, ahora carguen con las consecuencias. Me di la vuelta y no le di más oportunidad de suplicar. No soy cruel, pero tampoco una santa.
No perdonaré a quien ayudó a cometer aquello. Solo espero que el bebé inocente que lleva tenga una vida mejor, sin cargar con los crímenes de sus padres. Entonces llegó una pequeña luz de esperanza. Con la intervención policial y ayuda de organizaciones sociales, lanzaron una búsqueda a gran escala y ocurrió un milagro. Encontraron al niño, ahora un joven de 20 años, en una aldea pobre cerca de la frontera con Camboya. Lo había criado una pareja de pescadores que no podía tener hijos y lo llamaron Y. Aunque su vida fue dura, creció sano y sencillo. El reencuentro fue entre lágrimas. El señor Un, que había quedado en libertad condicional esperando el juicio, abrazó a su hijo perdido como si fuera un niño. Lloró como nunca, lágrimas de arrepentimiento y felicidad tardía. Estuve allí también. Miré a Y, con ojos bondadosos y sonrisa ingenua, y me dolió, debería haber tenido otra vida. Decidí usar parte de mi dinero para ayudarle, pagar su educación y darle una oportunidad real. Era lo único que podía ofrecer para consolar el recuerdo de la hermana muerta. Semanas después recibí una carta a mano desde la cárcel, con la letra temblorosa de Lam. Dudé en abrirla, no quería remover el pasado, pero al final la leí. Él no pedía perdón, decía que no lo merecía. Solo confesaba algo, que me había amado de verdad, que en sus días de pobreza me encontró pura y fuerte, que esos primeros años fueron lo más real de su vida. Pero el dinero y la ambición lo cambiaron. Se dejó arrastrar por la codicia y destruyó lo más valioso. Me pedía que, por el bien de nuestro hijo, no le dijera la verdad, que le diera un recuerdo bonito, aunque fuera falso. Terminaba, te debo la vida y un pago eterno. Guardé la carta sin una sola lágrima. Las palabras tardías no cambiaban nada. El amor había muerto, solo quedaba un vacío. Él había perdido, pero la victoria no me daba alegría. Fue amarga. El juicio llegó y con él las condenas. Por fraude organizado, apropiación indebida, calumnias y encubrimiento en un asesinato, Lam y su madre recibieron penas severas. Lam cadena perpetua, la señora Nga, por edad y cooperación, 20 años. Y Tun y otros cómplices de la red de lavado de dinero pagaron con años tras las rejas. El señor Un, por atreverse a denunciar y ayudar a encontrar a su hijo, recibió clemencia, pena suspendida y la alegría de la reunión familiar. No asistí al día de la sentencia. No quería ver sus caras. Lo supe por los periódicos. Cuando leí que le habían dado cadena perpetua, sentí una extraña tranquilidad. La justicia se había hecho, no solo por mí, sino por todas las víctimas. Ya era suficiente. Hoy trabajo en mi nueva oficina, mirando la ciudad bulliciosa. No volví a la empresa antigua, la vendí y corté todo con el pasado. Y aunque la victoria me costó caro, por fin pude recuperar mi vida. En lugar de eso, decidí usar parte de mi dinero y mis conocimientos para crear un fondo de inversión que apoyara a pequeñas empresas dirigidas por mujeres. Quería poner mi fuerza al servicio de otras mujeres, para que no tuvieran que caer en los mismos errores que yo. Justo en ese momento, la señora Lan entró con una taza de té de manzanilla caliente en la mano. ¿Qué pasa, hija? ¿Estás pensando en algo?, preguntó, sonriendo. Yo le sonreí y negué con la cabeza. En nada, mamá. Solo siento que finalmente todo ha terminado. Y no ha terminado, dijo la señora Lan, dejando la taza sobre la mesa. Esto es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para ti y para el pequeño ángel que viene en camino. Pasó su mano suavemente sobre mi vientre, con una mirada llena de cariño. ¿Ya pensaste en el nombre del bebé?, preguntó. Miré por la ventana, donde los primeros rayos de sol iluminaban la mañana, y respondí con esperanza. Sí, se llamará Anien. Espero que su vida sea siempre tranquila y libre. La señora Lan sonrió. Yo también sonreí. Después de la tormenta, finalmente había encontrado un puerto seguro. Un nuevo amanecer llegaba, no solo para mí, sino para toda la generación que vendrá. 6 meses después del juicio, mi vida había dado un giro completo. Mi vientre crecía cada día más, y sentía una conexión sagrada con la pequeña vida que se desarrollaba dentro de mí. Todo el ruido del pasado parecía alejarse, dejando espacio para la calma y la emoción de lo que vendría.
Mi fondo, PHNG Hoang, llamado así en honor a la idea de renacer de las cenizas, comenzó a funcionar. Yo no lo dirigía directamente. Ocupaba el cargo de presidenta del consejo, marcando estrategias, mientras que la gestión diaria la llevaban profesionales recomendados por la señora Lam. Quería dedicar todo mi tiempo y energía a prepararme para el rol más importante de mi vida, ser madre. Una mañana, mientras leía en el tranquilo jardín de la señora Lam, el mayordomo me trajo un paquete, una caja de madera pequeña, sin remitente. Con curiosidad la abrí y dentro encontré un cuaderno viejo y una carta. La caligrafía me resultó familiar al instante, era de la contadora, la señora Hoa, que me había ayudado tanto. Abrí la carta con ansias. Asterisco querida Mai, cuando leas estas líneas, probablemente yo ya esté muy lejos. Perdóname por irme sin decir adiós. Después de todo lo que pasó, no tenía cara para quedarme y enfrentarme a ti. Aunque yo no te hice daño directamente, mi silencio ante las malas acciones de Wan Lam también fue un error. Recibí demasiado de ti, y no lo merecía. Usé ese dinero para enviar a mi hija a estudiar a Estados Unidos y cumplir su sueño. De alguna manera, saldé mi deuda con ella. Este cuaderno lo dudé mucho antes de enviártelo, pero al final decidí que debías conocerlo. Es mi registro personal de todos los años trabajando con Lam, y contiene secretos que ni las autoridades han descubierto del todo. No sé si te servirá, pero creo que tienes derecho a saber toda la verdad. Que tú y tu hijo estén siempre bien. Hoa asterisco. Abrí el cuaderno y cada página estaba llena de registros detallados, transacciones sospechosas, reuniones secretas, planes que ella había conocido de manera indirecta. Todo lo que la contadora había anotado con cuidado me revelaba la magnitud de los secretos que rodeaban a Lam y a su mundo, y entonces, en las últimas páginas del cuaderno, encontré algo que me dejó helada. Día X, mes Y. Hoy Lam volvió a discutir con la señora Nga. Escuché por casualidad. Ella lo amenazó diciendo que revelaría la verdad sobre la muerte del papá de Lam si no le daba dinero. Esperé un momento, incrédula. ¿El papá de Lam? ¿No había muerto por un ataque al corazón? ¿Qué secreto terrible podría haber escondido todo este tiempo? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El papá de Lam, el señor Hoang, yo solo había escuchado que había muerto de un infarto hace casi 10 años, poco después de que él y la señora Nga se mudaran a vivir juntos. Una muerte que parecía natural, sin sospechas. Pero esas líneas del cuaderno dejaban entrever algo espantoso. ¿Realmente había sido un accidente o había otro crimen escondido detrás? Volví a tomar el cuaderno con las manos temblorosas. Pensé que todo había terminado, pero parecía que solo había empezado a pelar la primera capa de una cebolla podrida, y dentro de ella había más capas de secretos y crímenes. El cuaderno de la señora Hoa era como una bomba de tiempo, que una vez más sacudía mi vida que había comenzado a ser tranquila. El secreto sobre la muerte del padre de Lam me atormentó varias noches. Pensé mucho si debía investigar o dejarlo dormir en paz. Una parte de mí decía que lo dejara, que los culpables ya habían sido castigados y que yo tenía una vida nueva, lejos de peligros. Pero otra parte, mi conciencia, no me dejaba. Si realmente fue un asesinato, el alma de ese hombre aún no descansaba y los responsables seguían libres, aunque estuvieran en prisión. Finalmente, decidí acudir a la señora Lam. Ella era la única en quien podía confiar y pedir consejo. Tras revisar el cuaderno y escuchar mi relato, se quedó pensativa un largo rato, con el rostro serio. Mai, esto no es sencillo, dijo con voz grave. Pasaron 10 años, las pruebas pueden haber desaparecido. Además, los sospechosos principales, Lam y la señora Nga, ya están en prisión. Retomar el caso será muy difícil y peligroso para ti. Pero si es la verdad, no podemos ignorarla, ¿verdad, mamá? Dije con determinación. No podemos dejar que una vida sea olvidada. La señora Lam me miró y asintió suavemente. Lo entiendo, hija. Has crecido mucho, eres fuerte y tienes un corazón justo. Si estás decidida, te ayudaré hasta el final. Llamó a un viejo amigo, un coronel retirado con muchos contactos en la policía. Le explicó todo, destacando los puntos sospechosos y los registros del cuaderno de Hoa.
El coronel escuchó atentamente y prometió iniciar una investigación secreta desde cero. La investigación avanzó en silencio. Yo me concentré en cuidar mi embarazo y en el fondo de inversión, aunque cada día esperaba noticias con ansiedad. Un mes después, el coronel nos citó a mí y a la señora Lam. Hemos encontrado un avance, dijo con voz firme. Según los registros médicos, el señor Joan tenía historial cardíaco, pero lo extraño es que la noche de su muerte, la única persona en casa era la señora Nga. Lam estaba de viaje. Ella declaró que él tuvo un infarto repentino y murió antes de que llegara la ambulancia. ¿Cuál es lo sospechoso?, pregunté, temblando. Hablamos con el paramédico de aquella noche. Él vio que la señora Nga estaba extrañamente tranquila, nada que indicara pánico. Además, notó un frasco de medicamentos sin etiqueta junto a la cama. Cuando quiso preguntar, ella lo guardó rápidamente. ¿Un frasco de medicamento? Mi corazón latía rápido. Pero eso no es todo, continuó el coronel. La señora Nga no era la esposa legal del señor Joan, solo su amante. La esposa había muerto poco antes por enfermedad. Según el testamento, toda la herencia sería para Lam, pero solo al cumplir 30 años. Si fallecía antes, un fideicomiso controlaría todo y la señora Nga no recibiría nada. Todo encaja, la señora Nga tenía miedo de quedarse sin nada. Sospechamos que usó un veneno que simula un infarto para matarlo. ¿Y cómo probarán eso?, pregunté, con el nudo en la garganta. Si necesitamos su confesión, dijo el coronel. No es fácil. Pero usamos psicología, le mostramos la vida miserable de Lam en prisión, diciéndole que si confesaba, podría reducir su pena y ver a su hijo antes. El golpe final fue traer a I, el primo de Lam, ante ella. El joven, humilde y bueno, se arrodilló frente a la mujer que había destruido a su familia y preguntó con inocencia. Tía, ¿por qué hiciste esto con la mamá de mi primo? ¿Qué hizo ella? Esa simple y dolorosa pregunta rompió el último muro de la señora Nga. Frente a la mirada de su hermana muerta y su sobrino abandonado, se desplomó sobre la mesa y lloró desconsolada. Y en su llanto, confesó todo. Admitió que había puesto veneno en el té del señor Joan y lo vio sufrir hasta morir, montando un escenario perfecto de infarto. Finalmente, el horrendo crimen que había estado oculto durante 10 años salió a la luz. Se abrió un juicio especial. La señora Nga, que ya estaba presa, se convirtió en acusada de asesinato. Con su confesión y pruebas irrefutables, recibió una condena acorde a su crimen. Lam recibió su condena a cadena perpetua. Cuando se enteró de la verdad sobre la muerte de su padre, se derrumbó por completo. La mujer a la que había idolatrado, la que había encubierto todos sus errores, resultó ser la asesina de su propio padre. Su última confianza se había desplomado, y en prisión se volvió un hombre desesperado y fuera de sí. El día que se dictó la sentencia contra la señora Nga, yo no fui al tribunal. Me quedé en casa, encendí un incienso frente al altar de mis padres y coloqué también las fotos de mi difunto padre y del padre de mi exesposo. Susurré, todo terminó, descansen en paz. La pesadilla más grande finalmente había pasado. La justicia, aunque tardía, se había cumplido plenamente. Sentí una calma profunda. Hice lo correcto, no solo por mí, sino por todas las almas que sufrieron injustamente. El tiempo tiene un poder increíble. No borra las cicatrices, pero las cubre con una fina capa de olvido, suaviza los bordes filosos del dolor y devuelve al mundo un poco de justicia. Después del juicio final y tras meses de tormenta mediática y estrategias legales intensas, mi vida volvió a su curso de paz. Pero sabía que para quienes sembraron el mal, los días de su castigo apenas comenzaban. La justicia tarde o temprano alcanza a todos, y la red que ellos mismos tejieron con codicia y crueldad finalmente se cerró, sin escapatoria. El primero en probar el amargo precio fue Wan Lam. El hombre que una vez fue mi mundo, el esposo que amé con toda mi inocencia y pasión, ahora era solo un nombre frío en los archivos de la prisión. La cadena perpetua puso fin a la vida gloriosa que había construido sobre mentiras y engaños. A veces, por medio de los abogados, escuchaba noticias sobre él.
Ya no era el presidente poderoso y arrogante del AMLO-MN. Las paredes frías de la cárcel rápidamente destruyeron su máscara de éxito, dejando a un hombre derrotado y miserable. Los primeros meses, todavía era terco. Gritaba y culpaba a todos, a mí, a la madre de Lam, por arruinar su vida. Creía que con sus contactos y dinero podría apelar, revertir su destino. Pero cuando su apelación fue rechazada, y antiguos amigos y socios lo abandonaron uno por uno, cuando nadie lo visitaba más que su abogado, entendió que el juego había terminado. Había perdido por completo. Se volvió silencioso. Podía pasar horas sentado, con la mirada fija en un punto cualquiera de la pared descascarada. Perdió peso rápidamente, sus cabellos negros empezaron a llenarse de canas, y sus ojos, antes llenos de astucia, ahora estaban vacíos y apagados. Por las noches tenía pesadillas, gritando nombres en su inconsciente, el mío, el de su hermana muerta, y el de su padre, a quien nunca conoció realmente. Su conciencia, que había enterrado bajo el brillo del éxito, ahora lo devoraba día tras día. La última carta que me envió, llena de arrepentimiento tardío, fue tal vez un momento de claridad. Pero esa lucidez fue rápidamente consumida por la oscuridad de la desesperación. Él mismo destruyó todo, su carrera, su familia, su amor, y su propio ser. El resto de su vida sería un largo y solitario castigo. Un precio caro, pero completamente merecido. Los cómplices tampoco se salvaron. To, la secretaria amante de Lam, que soñaba con una vida de lujos tras mi caída, vio sus sueños romperse. Tras la detención de Lam, su departamento de lujo, su auto caro, todo lo comprado con dinero ilegal fue confiscado. Con su embarazo avanzado, quedó completamente desamparada. Ninguna empresa quería contratar a alguien involucrada en un caso económico de gran magnitud. Rechazada por la sociedad y deshonrada por su familia en el pueblo, tuvo que dar a luz sola en un hospital modesto y criar a su hijo en un barrio pobre, luchando día a día por lo básico. La vida de lujo y arrogancia desapareció, dejando solo a una mujer exhausta y abrumada por la supervivencia. Cada vez que miraba a su hijo, recordaba el precio de construir su felicidad sobre el sufrimiento de otros. Los amigos de Lam y Itun tampoco escaparon. Aquellos que se burlaron de mí y ayudaron a Lam en sus negocios sucios, también recibieron su castigo. Tras descubrirse el caso de Lam, sus nombres aparecieron en los medios. Las empresas fantasma que habían creado para lavar dinero fueron intervenidas por las autoridades. Aunque no recibieron condenas penales tan severas, enfrentaron multas enormes y cobros fiscales que arruinaron sus fortunas. Y lo más duro vino de la propia alta sociedad que tanto presumían. Su reputación quedó destruida, y su caída fue total, y finalmente llegó mi amanecer, uno de verdad. Lleno de luz y con el calor de la esperanza y el renacer. No me dejé atrapar por la euforia de la victoria ni por la satisfacción de la venganza. En cambio, decidí avanzar y construir mi propio futuro. Un futuro donde ya no soy víctima ni juez, sino la creadora de mi propia felicidad y de quienes me rodean. Unos meses después del juicio, llegó a mi vida un angelito. Mi hija Annie nació rodeada de amor, conmigo y con mi madrina a su lado. Al tomarla en brazos por primera vez, sentir su pequeño cuerpo cálido moverse entre mis manos, todos los dolores y cicatrices del pasado parecían sanar. Tenía mis ojos negros, pero la frente alta y la sonrisa radiante de su abuela, a quien nunca llegó a conocer. Mirarla me hizo sentir que tenía el tesoro más valioso del mundo, un motivo para vivir, luchar y ser mejor. Annie no era solo mi hija, era un símbolo de un nuevo comienzo, de la vida que surge de las cenizas de lo que se rompió. No regresé a la antigua empresa ni a la mansión de Toin, las vendí. Quise cortar de raíz con el pasado, dejar atrás todo lo relacionado con Wan Lam y su familia. Con el dinero del divorcio y mis propios ahorros, podría haber vivido cómodamente sin preocupaciones, pero no lo hice. Las lecciones de mi madre y mi propia experiencia me enseñaron que el dinero nunca compra la paz interior. En lugar de perseguir riquezas, busqué algo más valioso, significado y propósito. Usé gran parte de mis recursos para fundar MMSNG, una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo legal y psicológico gratuito a mujeres víctimas de violencia doméstica y fraude matrimonial. Quise transformar mi historia de dolor en un faro para otras mujeres, para que supieran que no están solas,
que tienen derecho a protegerse y la fuerza para reconstruir sus vidas. Mi madrina, Bea Alan, se convirtió en asesora principal de la fundación. Su experiencia y contactos ayudaron a que MMSNG funcionara rápido y tuviera un gran impacto. Organizamos talleres, asesorías legales y un refugio seguro para mujeres en peligro. Cada caso resuelto, cada sonrisa recuperada después de lágrimas, me llenaba de alegría y paz. Transformar mi dolor en fuerza para otros fue mi manera de sanarme a mí misma. Al mismo tiempo, retomé mi carrera artística, lejos de la sombra de cualquier hombre. No volví al mundo de negocios turbulento, regresé a mi pasión silenciosa de estudiante de arte. Abrí una pequeña galería llamada Anien, que exhibe obras de jóvenes artistas y ofrece clases gratuitas de dibujo a niños en situación vulnerable. Quise sembrar en ellos semillas de belleza y creatividad, para que el arte pudiera aliviar sus heridas y alimentar sus sueños. Mi vida ahora es ocupada pero tranquila. Por las mañanas juego con mi hija, observando cómo descubre el mundo con ojos curiosos. Durante el día me pierdo entre colores e ideas en la galería. Por la noche dedico tiempo a la fundación, leyendo casos, escuchando historias y buscando soluciones con mi equipo. A veces Bea Alan nos visita con comida deliciosa y consejos valiosos. Juntas, 3 generaciones de mujeres compartimos historias y risas. Mi casa ya no es una mansión fría, sino un hogar lleno de amor y alegría. Un fin de semana, mientras dibujábamos en el jardín con Annien, vino y, el primo de Lam. Ya no era el joven tímido de antes. Gracias a mi ayuda y la de Bea Alan, se graduó con honores en arte y ahora es un ingeniero mecánico especializado en construcción de barcos. Trajo un pequeño barco de madera hecho por él para Annien. Gracias, C.H. Mai. Si no fuera por ti, nunca habría salido de ese pueblo. Me diste una nueva vida, dijo con sinceridad. Eso fue gracias a tu esfuerzo, no a mí. Estoy orgullosa de ti, le respondí. Verlo tan decidido y bueno me llenó el corazón de alegría. El ciclo de culpa y destrucción de la familia Lam no pudo manchar su alma pura. Él es la prueba de que incluso en la oscuridad, la bondad y la fuerza pueden florecer. Mi vida continuó tranquila. El pasado se convirtió en un capítulo cerrado, una lección guardada. Ya no sentía rencor por Lam ni por BANGA, solo compasión por quienes se destruyeron por su codicia. Aprendí a perdonar, no por ellos, sino por mí misma, para liberarme del peso del odio y encontrar paz. Un día, revisando fotos antiguas de mi madre, encontré una donde ella, joven, sonríe junto a un hombre desconocido. Al reverso, una nota, LT 1990. Me di cuenta de cuánto desconocía del pasado de mi madre antes de conocer a mi padre. Le pregunté a Bea Alan, quien me contó que era el primer amor de mi madre, un joven pintor talentoso. Se amaron profundamente, pero por la oposición familiar y diferencias sociales, se separaron. Comprendí que incluso las mujeres fuertes tienen cicatrices y recuerdos dolorosos. El amor no siempre termina feliz, pero lo importante es cómo enfrentamos la pérdida y seguimos viviendo con propósito. No busqué al hombre de la foto. Respeté el pasado de mi madre. En cambio, decidí viajar a LT con Annien y Bea Alan, la ciudad del amor y los recuerdos. Paseamos por el lago Swan HNG, las colinas de pinos, y visitamos una pequeña galería en una calle tranquila. Allí sentí una conexión especial con mi madre joven, llena de amor y sueños, caminando por esos mismos senderos. Esa noche, en un café, viendo las luces del valle como un río de estrellas, Annien dormía en mis brazos. Bea Alan dijo suavemente, mirándola, recuerdo a tu madre. Ella estaría muy orgullosa de ti. Sonreí satisfecha. Sí, estoy segura de que lo estaría. No dejé que la tragedia de mi vida me venciera. Me levanté más fuerte y construí una vida aún más brillante de lo que mi madre hubiera imaginado. No busco refugio en un hombre, construí mi propio refugio. No es un palacio ni un imperio, sino libertad en el alma, alegría en el trabajo, risas de mi hija y amor incondicional de los que me rodean. Mi nuevo amanecer no es un destino, sino un viaje, y sé que este viaje será largo, hermoso y lleno de bendiciones para mí y para mi hija.